Siempre es un enorme gusto encontrarme en cualquier lugar e incluso a través de la señal de radio y televisión, como en este momento con Rafael Arraiz Luca, doctor en historia, abogado, escritor, poeta, ensayista, individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua, profesor titular de la UNIMED. Rafael, como siempre, bienvenido. Buenos días. Buenos días, Eduardo. Siempre es un gusto conversar contigo. Mira, oye, estamos muy entusiasmados con la presentación de la biografía Pedro Tinoco, Epicentro y Cambio, bajo tu autoría. El acto de develación del retrato y presentación de la biografía del académico, incluso está previsto todo esto para mañana. Cuéntanos qué ha resultado para ti asumir este texto. Bien, Eduardo. Mira, primero una tarea interesantísima porque Tinoco, como digo yo en el título, es un epicentro económico y político venezolano, yo diría que entre 1955 y la fecha de su muerte, en 1993. De modo que es un hombre por el que el país de alguna manera pasa por sus oficinas, porque sus desempeños en el ámbito privado y público fueron muy importantes, ¿no? También como líder empresarial, desde Fede Cámaras y la redacción de la famosa Carta de Mérida en 1962, Tinoco va a tener una influencia en Venezuela determinante. De modo que desde el punto de vista histórico, revisar su vida es revisar la segunda mitad del siglo XX venezolano a través de un personaje de primer orden. ¿Qué debemos rescatar de Tinoco o de la trayectoria de Tinoco? ¿Cuáles fueron esos aspectos que especialmente, digámoslo así, vertebraron tu relato, tu tarea de destacar su huella? Bueno, yo creo que hay virtudes personales muy señalables y también una posición política y económica también destacable. Entre las virtudes, pues sin duda una capacidad de trabajo, yo diría que fuera de lo común. Un hombre que a las 6 de la mañana estaba en su escritorio, en el escritorio Tinoco Travieso Planchar Núñez y Asociados, y a las 9, 10 de la noche estaba cerrando el trabajo. ¡Qué bárbaro! Un trabajo pero incesante, muy disciplinado y con un sentido del tiempo que señalan todas las personas que yo entrevisté para el libro. Hice alrededor de 35 entrevistas de gente que tuvo trato frecuente con el doctor Tinoco. Él no perdía el tiempo. En unas reuniones con el doctor Tinoco podían durar 5 minutos y ya, y se iba exactamente a lo puntual. Encontré razones para esto. Una, poca gente sabe que el doctor Tinoco estudió toda la escuela primaria, toda, desde los 3 años, en Suiza, en Davos. Y los suizos son los dueños del tiempo. Y también estudió todo el bachillerato en una academia militar en los Estados Unidos. De modo que él llega a Venezuela a los 16 años con una formación y 3 idiomas que los habla fluidamente: español, francés, inglés. Y una disciplina militar que también lo advierte en su manera de conducirse en el mundo, ¿no? Y después en lo económico y político estamos hablando de un liberal que sin embargo yo le encuentro rasgos keynesianos, en el sentido de que le atribuía al Estado un papel importante en el desarrollo económico, ¿no? No podemos decir que era un liberal clásico, porque no lo era, pero sí su desempeño está dentro del ámbito liberal, por supuesto, ¿no? Y bueno, ya en su trabajo como tal, en el orden público, pues Tinoco fue ministro de Hacienda del primer gobierno de Rafael Caldera durante casi 4 años, y fue presidente del Banco Central de Venezuela en el segundo gobierno de Pérez, y le toca implementar con Miguel Rodríguez la gran reforma económica que se hace durante ese gobierno. Él es uno de los ideólogos de esa reforma económica, ¿no? Qué bonito es, Rafael, qué ejemplarizante cuando alguien se forma, incluso en el exterior, lo hace de una manera exhaustiva y se viene tempranamente a su país para entregarse por completo
a través de esa preparación que trajo, ¿no? Eso es admirable. Sin duda, además una pasión venezolanista acendrada, pues. Yo creo que eso venía pues en el cordón umbilical de sus padres, ¿no? Y sobre todo su padre, su progenitor Pedro Tinoco Smith, había fundado en 1914 el escritorio Tinoco, que es uno de los escritorios más antiguos de Venezuela. Y él venía a incorporarse a la oficina de su padre y a heredar esa oficina como en efecto la heredó. No olvidemos que el viejo Tinoco, el padre de él, fue el abogado de los Rockefeller en Venezuela, de la Standard Oil, y eso acercó a Tinoco desde muy joven también a la dinámica petrolera venezolana. Wow. Y al decir esto, la dinámica petrolera venezolana es simplemente todo en Venezuela, porque este país durante 100 años, ya no lo es, fue un país petrolero, ¿no? Y él estaba en el epicentro de esa relación, siendo abogado de la Standard Oil aquí, ¿no? Oye, Rafael, te felicito por esta labor. Yo digo que la tarea de un historiador no es solamente decirte lo que pasó, sino recordártelo frecuentemente. Y es bueno que sepamos que, como digo yo, nada viene de la nada, todo tiene un origen y una historia, y es bueno acercarse a la figura de Pedro Tinoco. Bueno, felicitaciones, Rafael, por este nuevo logro y ha sido un gusto escucharte. Mucho éxito. Gracias, Eduardo. Siempre un placer conversar contigo. Gracias. Gracias, Rafael Arraiz Luca, doctor en Historia, escritor, poeta, ensayista. De esta manera cerramos este primer programa de la semana y del mes de febrero. Allá vamos, 2021, con fe y propósito. Los quiero mucho. Será hasta mañana.